Chavez, 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 Chavez. Oh, yo, 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 oh, yo, mo, yo, 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 oh, yo, 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 oh, yo, yo, mo, yo, yo, mo, yo, 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 oh, oh, yo, yo, mo, yo, yo, oh, yo, 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 oh, yo, 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 oh. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan por su medio Radio Arca Internacional, una radio especializada en pensamiento no ágida. Medio Radio Arca. Su servidor Shakia Ben Abraham, su programa Date Bunot, que se transmite todos los martes, con el favor del cielo, se transmite todos los martes y jueves a partir de las 17 horas, hora de Colombia, 16 hora de Centroamérica. Les recordamos a nuestra estimable audiencia el número de WhatsApp por el cual pueden hacernos llegar sus consultas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, cualquier tipo de interacción que quieran tener con este servidor de ustedes. Asimismo, con nuestro equipo también, Rev. Haim Moshe Gabay, que con el favor del cielo se nos estará uniendo más adelante. Eh, el número de WhatsApp es el código de país 57-316-366-6088. Código de país 57-316-366-6088. Con el favor del cielo vamos a seguir dándole continuidad al tema de las 7 leyes universales, el tema de también, como se conoce, Bnei Noach, y pues vamos a seguir con este tema que es bastante amplio y que pues por supuesto no hemos desarrollado en su totalidad. Vamos a seguir escuchando un poquito de música y esperamos sea este programa de agrado para nuestra estimable audiencia, con el fin de que podamos pues obtener educación, retroalimentación, información, conocimiento para entender qué es lo que significa realmente ser un practicante de las 7 leyes universales, un adherente al movimiento Bnei Noach o Noágida, como decimos de este lado del mundo. Su servidor Moshe Ben Abraham, transmitimos desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Gracias, Radio Arca Internacional, por el espacio. Seguimos con un poquito más de música y enseguida volvemos.
Ze macht Platz für den Himmel in Shabbat. Kennst die spielende Wind, kennst die fehlende Wind, finde sechstig, finde Wort, mach Platz für den Wind in Shabbat. Kennst die See in die ganze Welt, die ganze Welt, die ganze Welt, finde sechstig, finde Wort, mach Platz für die Welt in Shabbat. Hashem es el rey del universo. Todo lo que creó Hashem en su universo lo creó para bien, pero también lo creó para sí mismo. Es decir, Hashem en su infinita soberanía hace lo que él guste. Hay una palabra en hebreo que usualmente es traducida al español, dando una idea de potencialidad, de poder. La palabra, el nombre que le damos a Hashem es Gibor. Gibor más bien debería traducirse como alguien, como dictador, digamos, como tirano, como soberano, más bien como un ente, una existencia que tiene la facultad de ejercer arbitrariamente y sin consultar con nadie su voluntad, cualquiera que ésta sea. Hay una parte en el Sidur donde nosotros le decimos a Hashem al principio de nuestras plegarias matutinas en la plegaria de Shacharis, le decimos a Hashem, ¿quién podrá decirte qué haces? ¿Quién podrá decirle qué haces o cómo lo hace? Porque Él es soberano, Él es total, absoluto para sí mismo y para todo lo que Él creó. Todo lo que Hashem creó, lo creó para sí, también para su deleite. Y una de las obligaciones que tiene el ser humano en este mundo, una de las obligaciones que nos ah, adscribe a haber sido creados por Hashem como almas, digamos, de alguna manera intangibles, incorpóreas, con una característica casi eterna, la Neshama que Hashem puso en el cuerpo, no es eterna en el estricto sentido de la palabra, sin embargo, tiene una característica de indestructibilidad. O sea, las almas constantemente se están reciclando, constantemente se están regenerando. Hay una hashkafá en cuanto al pensamiento judío de cómo se define toda esta cuestión de las almas. Sin embargo, lo que queremos resaltar en este caso es la obligatoriedad de causarle placer al Creador. Hashem, en su infinita sabiduría, dicen los textos, dicen los Sefarim, que la Torá y Hashem son una sola cosa. Después, cuando el pueblo de Israel entra en juego en el concierto de la historia, ya los sabios dicen, bueno, Hashem, la Torá y Am Israel son una sola cosa. O sea, no puede haber Israel sin Torá, no puede haber Torá sin Hashem, no puede haber sin Torá quien la observe. O sea, hablamos de Torá estrictamente refiriéndonos a los 613 mandamientos. Pero ¿qué pasa con el resto de la humanidad? ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? ¿Qué pasa con aquellos que no son judíos? Pues la Torá fijó una previsión, la Torá fijó un recurso para los no judíos también que puedan observar que puedan causarle placer a su creador también, o sea, que ellos también tengan la oportunidad de acceder a este servicio. En otras entregas hemos hablado de la obligatoriedad del servicio. Este servicio viene desde el momento en que Hashem puso al hombre en el jardín del Edén. Toda esta cuestión del jardín del Edén, si bien es cierto, sabemos que tenemos que entenderla de una forma literal. También los sabios dicen, y entre ellos el gran Maimónides, dice, es una gran metáfora que simplemente nos aporta arquetipos de cómo debe ser entendida la existencia y la naturaleza humana, con lo cual muchos estamos de acuerdo, este servidor de ustedes, por ejemplo. No obstante, no podemos divorciar el entendimiento de la Torah de su entendimiento literal. Entonces, la Torah dice que Hashem puso al hombre en el jardín del Edén para que trabajara y insisto, reitero, como dijimos en otra entrega sobre este tema, la palabra que utiliza es abodá, para que sirviera. Este servicio, si el hombre no tenía que laborar en el jardín del Edén, porque todo crecía, simplemente había que
pasar recogiendo y lo que daba la tierra se comía, se podían comer inclusive las cortezas de los árboles, no había que cultivar, no había que cosechar, no había que esforzarse porque la tierra daba todo de acuerdo a la infinita sabiduría de Hashem en el momento de la creación. ¿A qué se refiere este servicio? Los animales no eran feroces, no había que andar detrás de los animales cuidando los animales domésticos de que los animales salvajes no se los comieran, porque la ferocidad no existía en los animales en ese momento. Entonces, ¿a qué servicio se refiere? Se refiere al servicio divino, o sea, a este causarle placer al Creador. Entonces, todo este servicio ahora que estamos en este momento se ve, había sido diseñado por Hashem en la Torá y se ve este diseño en la Torá. Cuando Noah sale del arca, Hashem le da las 7 leyes universales a él. Estas 7 leyes iban a seguir acompañando a todos los descendientes de Noah por el resto de las generaciones, o se suponía que debía haber sido así. Por otro lado, el pueblo de Israel, en la figura de Abraham, nuestro padre, pues se prepara y se perfila para ser el receptor de la Torá. La humanidad en pleno decide abandonar o decide olvidar el conocimiento de Hashem. La primera cosa que se hace es desestimar o inclusive desacreditar la fe en un Dios único e invisible. Los hombres empiezan a adorar, a rendirle servicio, a rendirle culto a otras cosas. Empezaron, dice Rabbi Maimónides, en las leyes sobre la idolatría, dice, empezaron primero a rendir culto y reverencia a las estrellas y a los planetas. Después de esto, empezaron a darle culto y reverencia a los fenómenos naturales. Empezaron a practicar panteísmo, empezaron a practicar animismo. Finalmente, dieron con rendirse culto a ellos mismos. Y el Midrash nos cuenta la historia de Nimrod. Nimrod es mencionado en el texto de la Parashá de Noah, en Bereshit, por cierto, y nos cuenta la historia de Nimrod, cómo Nimrod se erige él mismo y se autodeclara a él un Dios encarnado. El resto es historia. Nimrod fue el primer ser humano que se declaró a sí mismo Dios, y después de eso todos los gobernantes, todos los líderes, todas las personas iban a pretender tener acceso a esta característica divina. Ciertamente ellos no eran dioses, ellos no eran divinos, pero obligaban a sus súbditos a que les reverenciaran como si ellos fueran dioses. Entonces, ahí la historia sigue como Abraham ahí no tiene la discrepancia con Nimrod y es sentenciada a muerte. Pero lo primero que tenía que hacer el ser humano era era conseguir que se olvidara esta idea del Dios único, del Dios invisible, del Dios ininteligible por medios físicos, y que tenía que accederse a él o tenía que acceder al conocimiento de este Dios. Estamos hablando de Hashem por medio de un razonamiento limitado. Evidentemente nunca lo íbamos a conseguir, y esto no se dio sino hasta que Abraham vino en su pensamiento. A mí me gusta decir pensamiento científico. Tal vez muchos rabinos no estarán de acuerdo con esto que voy a decir, pero en realidad la capacidad de observación de Abraham vino fue lo que logró conseguir que él entendiera o que él pudiera de alguna forma acceder al entendimiento, si bien es cierto, limitado, de que había una fuerza que sostenía todas las cosas. Entonces, a partir de ahí, el Creador, bendito su nombre, hace la alianza con Abraham, pero nos queda de lado qué pasó con los otros seres humanos. O sea, ¿qué le íbamos a dar al resto de la humanidad que no fuese Torá? ¿Por qué? Porque la Torá se le da al pueblo escogido, se le da al pueblo de Israel, pero nos queda el resto de la humanidad. ¿Que acaso Hashem, acaso Dios no quería que el resto de la humanidad le sirviera? ¿Acaso Hashem iba a crear el resto de la humanidad simplemente para que estuvieran ahí de relleno, sin ningún tipo de razonamiento? Es decir, poco más que un animalito con razonamiento. Evidentemente no. Hashem habla en términos generales del hombre cuando dice que él puso al hombre como lo principal de la creación. Y en este caso no está hablando únicamente del pueblo judío, sino que está hablando de la humanidad en pleno. Tenemos una Gemara en el Talmud, en Sanedrín 59a, 59b, ahí se desarrolla esta discusión. Por otro lado, también, si no me equivoco, en el Tratado de Nedarim, no, más bien en el Tratado de Duyot, más bien, también habla Resh Lakish en términos muy fuertes sobre
la obligatoriedad o cómo consideramos esta obligación que tienen los no judíos de servirle a Hashem. Resh Lakish en el Tratado de Duyot, si no me equivoco, créame que necesito corregir esto por aquello, tal vez no estoy siendo muy exacto en esto, pero Resh Lakish dice, todo no judío que guarda el Shabbat merece la pena de muerte. Y no solamente eso, sino que los no judíos no tienen derecho a tener un día de descanso con carácter de obligatoriedad. O sea, ellos no pueden decir, bueno, si los judíos tienen el Shabbat, yo voy a agarrar el viernes como día de descanso. O como dicen otros, yo voy a tomar el domingo. ¿Por qué? Porque no se puede, porque el Shabbat es un día singular, no se puede Shabbatizar. Este verbo me lo acabo de inventar y espero que tenga sentido. No se puede hacer Shabbat un día que no sea Shabbat. Y no puede hacer Shabbat, y uso el Shabbat como ejemplo porque hay otros ejemplos de los que podría echar mano, pero no se puede hacer Shabbat a la persona que no le corresponde guardar el Shabbat. Es decir, porque hay muchas personas que traen esta idea y dicen, Hashem singularizó y santificó el Shabbat desde antes de la Torá. Pero es que los sabios también más adelante dicen, bueno, es que Shabbat y Torá son la misma cosa. Todo el que guarda el Shabbat es como si cumpliera la totalidad de la Torá. Y la Torá se resume en la observancia del Shabbat. Esto para darle relevancia al Shabbat. Porque las mismas personas que utilizan la Torá en el texto de Bereshit 2:1, donde dice, y Hashem santificó el Shabbat antes de que se diera la entrega de la Torá en el monte Sinaí, podemos responder a este argumento con el mandamiento que está ya específicamente dictado en la Torá, donde dice, y guardarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer del Shabbat una señal a lo largo de sus generaciones entre Hashem y ellos. Entonces, la persona que dice, bueno, en Bereshit 2:1 dice que el Shabbat fue santificado antes de que se entregara la Torá. Lo que pasa es que la Torá existe desde la eternidad. La Mishnah en el Tratado de Avot nos dice que la Torá existe antes de la creación. Y la Torá, como una expresión de Hashem, pues entiende que tenga esta preexistencia porque, como dijimos hace un momento, la Torá y Hashem son uno. Entonces, un movimiento o un pensador o uno de estos vendedores de humo viene y obliga al no judío a guardar el Shabbat, fundamentado su razonamiento, según parece muy lógico, en que Hashem santificó el Shabbat desde antes de la entrega de la Torá. Pero en la entrega de la Torá de Matan Torá, volvemos a este texto que nos sirve de prueba. ¿Y guardarán quién es? Los hijos de Israel, Beshamru Bene Israel et Shabbat, la Asot et Shabbat, Lerotam, Brit Olam. Beini, entre mí, dice Hashem, y entre los hijos de Israel. Será una señal eterna de que en 6 días creó Hashem los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y obtuvo un respiro. Shabbat Bainafash. Entonces es muy interesante cómo una aproximación equivocada, tal vez carente del engranaje, del andamiaje de la tradición, hace que se entienda de forma errónea o se tergiverse, se trastoque cómo debe entenderse esto. Entonces, no se puede shabbatizar un día que no sea el Shabbat. Una persona, porque yo he escuchado por ahí algún movimiento que dice, bueno, si bien es cierto, los no judíos no tienen que guardar el Shabbat, tal vez haciendo eco de la Gemara que acabamos de citar de Resh Lakish, donde dice que todo no judío que guarde el Shabbat merece la pena de muerte. Pues, Shalom. Dice, bueno, pero ¿qué hacíamos nosotros? ¿Tenemos un día de reposo? Sí pueden tener un día de descanso los no judíos. Inclusive Resh Lakish va más allá y dice, los no judíos no pueden tener un día de reposo. Pero ¿cómo debemos entender esta afirmación de Resh Lakish? Debemos entenderla de que el no judío no debe hacer en un día que él determine como su día de descanso lo que los judíos hacemos en nuestro día de descanso. No podemos agarrar todos los decretos, todos los detalles, todas las obligaciones, todas las restricciones, todos los nos y todos los sís del Shabbat. No podemos agarrarlos y decir, bueno, como yo no puedo guardar el Shabbat en el día del Shabbat siendo no judío, entonces yo voy a tomar todas estas detalles que tiene el Shabbat y se los voy a adscribir al domingo o se los voy a adscribir al lunes. No, eso no se puede. Entonces, más bien lo que Resh Lakish está diciendo no es que no descanse el no judío, sino que, si bien es cierto, sí puede descansar, no puede
no puede shabbatizar ese día, o sea, no puede convertir ese día como si fuera un Shabbat con todas las obligaciones que éste conlleva. De aquí vamos a aprender que si entonces el no judío no está obligado a guardar el Shabbat, cuanto y más todo lo que tiene que ver con el resto de los 613 mandamientos. Tenemos una Gemara en Sanedrín 59a y b, de la cual vamos a hablar en un momento. Mientras tanto, vamos a ir unos minutitos a la música para irnos preparando, para irnos metiendo en este ambiente festivo con el favor del cielo, porque sabemos que nuestra estimable audiencia, bien compuesta por practicantes de las 7 leyes universales, quieren aprender la exactitud de cómo vivir su vida de acuerdo a estos principios, pues también tenemos entre nuestra audiencia hermanos judíos que se están preparando para el Shabbat y pues también vamos a poner un poquito de musiquita que prepare el ambiente, que nos levante el ánimo para irnos introduciendo en esta atmósfera sagrada. Su servidor Moshe Akiva Ben Abraham, este es su programa Date Bunot en Radio Arca Internacional. Volvemos enseguida.
Tu programa Date Uno, transmitiendo por medio de Radio Arca Internacional, la radio del pensamiento no ágida, donde compartimos este programa sobre las 7 leyes universales. Date Uno, pues no solamente va a tocar el tema de las 7 leyes universales, sino que también vamos a ir conversando un poquito más sobre otros temas conforme vayamos avanzando un poco, con el favor del cielo. Y pues muchas gracias a nuestra estimable audiencia por estar con nosotros. El número de WhatsApp por medio del cual se pueden comunicar con nosotros y dejarnos sus sugerencias, comentarios, consultas, inquietudes, es el código de país 57-316-366-6088, código de país 57-316-366-6088. Y hoy estamos hablando sobre el tema de las 7 leyes universales. Hemos dedicado estos programas a hacer como una especie de introducción antes de meternos de lleno en la revisión y la explicación de las implicaciones que tiene cada una de estas 7 leyes universales. Hemos tratado de dejar en claro, eh, con mucho detalle y haciéndolo de la forma más sencilla para el público, que nos escucha, para nuestra respetable audiencia, que es nuestra razón de ser. Hemos tratado de hacerlo de la forma más sencilla, en español correcto y más importante, tal vez me parece a mí, dejando las expectativas correctas y exactas de de qué debe tener en mente una persona que decida vivir por medio de las 7 leyes universales como su regla de vida. Es decir, no vendemos cortinas de humo,
no nos vamos a los extremos como hacen ciertos movimientos religiosos en donde la relación con sus dioses, y digo así con sus dioses porque esta es la realidad, o sea, definitivamente religiones como el cristianismo, religiones como el islam, aunque ellos pretendan tener un origen común con la Torá o inclusive reclaman que su origen también está en la Torá, si por ejemplo le preguntáramos a un cristiano de cualquier secta sobre su Dios, él de alguna manera va a tener una recurrencia, una inclinación a decir, bueno, es que yo creo en el Dios de la Biblia y ese Dios de la Biblia pues se entiende con diferentes nombres, sea Jehová, sea Yahvé, ya en las leyendas cristianas ya dicen, ya le escriben a que Jesús es una representación o una manifestación de este Jehová, Yahvé. Ya todo eso nos mete en un problema, por lo menos desde cómo lo entendemos en la Torá, porque, por ejemplo, el nombre del Dios de la Torá no puede ser pronunciado. Y este nombre es inefable, o sea, no podemos, como decimos acá en Costa Rica, no podemos andar canturreándolo, andar recitándolo como si estuviéramos recitando una cartilla de aprender a leer. Entonces ya ahí eso nos pone un problema. Entonces no queremos dar esta idea de que, mira, si solamente crees en Jehová o si solamente crees en Yahvé, no, en realidad ya eso queda completamente descartado cuando nos acercamos a la Torah y cuando vemos la forma en la que la Torah nos ofrece a Hashem, el Creador, bendito su nombre por siempre y para siempre. Lo mismo sucede con otras religiones como el Islam. ¿Por qué? Porque estas religiones, de alguna forma, su mística pretende ofrecerle a sus practicantes, a sus adeptos, a sus seguidores, quiere ofrecerles una relación con sus divinidades de una forma casi esotérica, de una forma en la que pueden escuchar voces y pueden recibir inspiraciones de sus divinidades de manera especial, una relación con sus dioses en las que ellos tienen acceso a escuchar la voz de sus dioses. Y pues para nosotros, desde el punto de vista de la Torah, esto resulta un poco problemático. Entonces, tratamos de poner las expectativas correctas, de tratar de poner en su mente, querido oyente, querido escucha, tratamos de poner en su mente, si usted decide vivir su vida por medio de las 7 leyes universales como regla de vida, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe esperar? ¿Cuáles son, todavía más importante, cuáles son sus obligaciones y qué debemos entender del corpus legis que significan las 7 leyes universales con todos los detalles que salen de ella? ¿Por qué? Porque cada explicación de las 7 leyes universales necesita que se aplique a esta explicación la práctica, que es quizás lo más importante. Vamos a hacer una analogía con la Torá. La Torá, si bien es cierto, busca por medio de los 613 preceptos que el ser humano, que el judío en este caso, tenga una relación con su creador. La finalidad de la Torá no es que tengamos visiones o que escuchemos voces o que soñemos sueños o que tengamos profecías. Hubo una época en nuestro pueblo en donde la profecía pues se necesitó para dar enseñanzas morales al pueblo en diversas etapas de su historia. No obstante, la profecía no es la finalidad. Y hemos dicho en otras entregas que la halajá, por ejemplo, la halajá es todo el cuerpo legal que sale de los 613 preceptos en cuanto a su aplicación, sus detalles, la forma correcta en la que deben llevarse a cabo. Entonces, la halajá refina el carácter de la persona y esta refinación del carácter hace que se estreche su relación con el creador, pero no estamos buscando por medio de esto tener experiencias místicas de, como digo, visiones, profecías, oír voces, ver cosas o andar viendo ángeles y cosas así, porque ese no es el fin de la relación que nosotros pretendemos tener con el Creador, bendito su nombre, por medio de la práctica de la Torah, lo cual también debería ser la tónica de las personas que quieren acercarse a las 7 leyes universales. Vamos a seguir con un poquito de música. Dicho esto, enseguida volvemos. Nuestro número de contacto por medio de WhatsApp está abierto y disponible para sus sugerencias. Queremos saber de ustedes, queremos saber de dónde nos escuchan, queremos saber sus opiniones, sus sugerencias en cuanto al programa y pues seguimos con un poquito de música, preparándonos a la atmósfera de Shabbat y enseguida volvemos.
Be